Bienvenido al Más Allá del Champiñón podcast. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Si bien Instagram es la plataforma principal para muchos emprendimientos fúngicos, los bloqueos de cuentas son cada vez más frecuentes. Para seguir en contacto, pase lo que pase, te invito a registrarte para recibir mi newsletter. Ahí mando un breve mail por semana con info sobre mis actividades y nuevos episodios del podcast. En el episodio de hoy me siento a hablar con la doctora Mariana Sarankin, médica psiquiatra, terapeuta vincular, creadora del curso El arte de la microsis y del podcast Psicodélicamente. Exploramos cómo su trabajo funciona ciencia, sensibilidad y psicodelia, transformando la salud mental a través de un enfoque artesanal. Hablamos del poder de las microsis para reconectar con la vida y los desafíos de construir puentes entre la medicina tradicional y las terapias psicodélicas. Una charla inspiradora, profunda y humana. Disfrutar la conversación, todos los links están en la descripción. Bienvenida, doctora Mariana Sarankin, a este podcast, a este formato. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo y conversar, dialogar un poco conmigo, contar un poco de tu trabajo y tu vida, ojalá. Muy bienvenida a esta tarde. Bueno, muchas gracias. Quería comentar que me encanta el nombre. Me parece muy bueno. Más allá del champiñón. Más allá del champiñón me parece espectacular. Así que eso. Y gracias, agradecida. Me encanta compartir estos espacios, así que... Muchas gracias. Sí, básicamente surgió un poco en la búsqueda de algún título y cuando lo comenté a mi pareja, a mi novia, ella espontáneamente se rió y ahí ya decidí, bueno, entonces va bien. Se rió bien, le pareció gracioso, lindo y chao. Fue la decisión directa y nunca lo dudé más, así que estoy contento con eso. Muchas gracias. Mira, lo que me pasa, que nos vemos ahora por videollamada por primera vez, pero lo que me pasa, y seguro que le pasa a otros, es que tengo la sensación de que ya te conozco un poco. Eso se debe que un poco sigo tu Instagram, donde estás bastante presente con información sobre tu trabajo, pero más que nada por tu podcast que también estás teniendo y ahora hablamos entre podcasters. Y el podcast es un formato que a mí me encanta, por eso hago eso y consumo también muchos podcasts. Escuché casi todos los episodios tuyos. El último con Mariana Duca se llama. Marianela Duca. Sí. Marianela Duca. Lo escuché hoy, lo terminé hace poquito. También muy interesante, lo recomiendo. Y es un formato que permite conocer o tener la sensación de conocer la otra persona más que otro formato que tiene más distancia, digamos, de alguna manera. Es un formato, y también vos lo manejas así, que parece auténtico, que parece accesible, también transmite de tu lado que yo veo alguna sensibilidad tuya, alguna vulnerabilidad. Vos contaste tus dudas, no estás transmitiendo o teniendo un rol de profe que enseña a otros o que lo tiene todo claro, sino como más una posición de diálogo abierto y búsqueda conjunta y un interés y apertura que me gusta mucho. Así que pasa eso que me parece que ya te estoy conociendo. En realidad nos vemos y hablamos por primera vez, pero comentame un poco cómo fue el proceso de empezar un podcast. Bueno, amo profundamente este tópico, no sé si se nota, que es el tema de los psicodélicos, y soy bastante curiosa y lo sentí como una hermosa oportunidad para poder hablar con gente que tengo ganas de hablar, ¿no? Como que de otra forma tal vez es más difícil y que es un formato donde la gente se toma el tiempo y como no hay libreto, al menos yo no tengo libreto, yo lo que hago tengo algún, qué sé yo, me anoto como 4 o 5 ideas de por dónde quiero ir más o menos, pero después busco como que fluya, ¿no? Que de hecho tengo una amiga que me dice,
Mari, se nota las vueltas mentales que das. O sea, y yo no lo recorto, entonces como que voy para un lado y para el otro, pero bueno, eso en algún momento será editado, pero por ahora sale así. Y bueno, nada, lo intenté hacer con un amigo que justo, bueno, después no pudimos continuar. Y después empecé otro podcast que ya estaba armando un emprendimiento, después me fui de ese emprendimiento y me quedé con Psicodélicamente, que es como ya más como mi voz, y probablemente la segunda temporada sea con una amiga, colega que quiero mucho, para darle movimiento, no sé. Así que, pero me parece un espacio muy lindo de divulgación gratuito, ¿no? Como donde uno entrega la información que a uno le interesa y que le puede servir a otras personas y que pueden usarlo, no sé, escuchar caminando, o sea, que uno no tiene que dedicar el tiempo que tiene que dedicar a tomar una clase, más allá de la inversión o no que haya en eso, ¿no? Como eso, así que y me encanta, es la realidad. Sí, y yo creo que también atrás de mi lado pienso que es una visión muy humanista de hacer abierto, hacer accesible y compartir información y conocimiento. Entonces eso también me parece muy lindo de tu lado, del lado de la doctora, que es la facilitadora de cursos, de ponerte y presentarte de ese lado de exploradora, y compartir todo lo que sabes y lo que no sabes y las dudas en esas conversaciones auténticas. ¿Consumís podcast también de otros programas? Sí, Y en caso de sí, ¿cuáles son? ¿Que consumís más o menos actualmente o regularmente? Es que en realidad escuché muchos podcasts. Yo soy muy mala con los nombres. De hecho, no sé qué hago siendo docente porque me olvido de un montón de cosas. Tengo un montón de información, pero mucho me cuesta ver de dónde la saqué. Muchos podcasts de psicodélicos, de psicología, de espiritualidad. No sé, últimamente hay varios nombres en inglés de podcast que estoy escuchando, pero a mí también lo que me pasaba era que hay varios podcasts, digamos, en castellano. No sé, me gustaba Dimensión Daniver. Pero hay otro que me encanta, que es de una chica. Bueno, no me salen los nombres, pero ya me va a venir. Donde ahí y yo iba recolectando también información, ¿no? Cuando nadie hablaba de psicodélicos y sobre todo de microdosis no se hablaba, entonces trataba de ir como buscando información, por eso trato de brindar mucha información a través de eso, ¿no? Me parece que es como una linda vía para encontrar y para encontrarse uno. Sí, digamos, temas o algunas líneas, hilos rojos de esa conversación van a ser los hongos. Ese es un podcast que publica contenido interesante para la comunidad fungi y la cuestión de salud mental y las terapias asistidas con psicodélicos claramente es un tema muy interesante. Y ya mencionaste los microdosis y hay un podcast también del Instituto de Microdosis de Ámsterdam, Microdosis. Sí, yo creo que es muy bueno y recomendable para la gente que maneje el inglés. Bien, sí. Últimamente Huberman me gusta mucho escuchar de vez en cuando, pero justo estoy escribiendo un libro en este momento que espero que sea una gran contribución a la comunidad, no solo psicodélica, sino a la comunidad profesional, que me está llevando mucho tiempo, mucho estudio. Está pasando una ambulancia, perdón. Sí. Y como que después cuando salgo o cuando dejo de estar escribiendo y leyendo papers y cosas, busco escuchar música. Entonces hace un tiempo que no estoy por eso ni siquiera tengo fresco un podcast en la cabeza, porque no estoy escuchando por eso, para descansar, digamos. Bien. Y ya que lo mencionas, pues, ¿o querés spoilear un poco algo sobre el libro? Ay,
no sé si hacerlo, pero bueno. Es un libro colaborativo que Ujú, es, va a ser un intento de dar como guía o un manual de algún tipo para trabajar con microdosis, pero eh, explica toda la historia sobre la psilocibina, o sea, desde la historia, la biología, la farmacología, las neurociencias, todo de lo macro a lo micro, ¿no? Entonces, como que ujú. va recorriendo todo eso. Y espero que salga este año, va a ser, pero la realidad es que es lindo porque también está la parte de adyuvantes, de nutrición, bueno, no quiero tirar todo porque es una sorpresa para mí y ojalá se concrete. Se está concretando, digamos, pero ojalá salga este año, así que eso. Ujú. Lo que dicen todos los autores que escuché, que escribir un libro es muchísimo trabajo, más que uno se imagina. Ah, no, no, Eso sí, es, lo recuerdo un poco como línea general. nunca pensé que iba a ser tan intenso el proceso, la realidad. Y también hoy pensaba, me dije un chiste a mí que iba a ser, digo, puedo escribirlo, pero era un montón, que trabajar en conjunto con un montón de gente es como tomar una dosis heroica de hongos, donde no es un caos, pero finalmente puede ser espectacular, ¿no? Entonces pensaba eso y me reía porque parece eso, ¿no? Como que es un montón de energías propias y bueno, muchos dicen que es como, ¿no? Como que uno está gestando, ¿no? Y el nacimiento, ¿no? Lo hablan así porque realmente entras como en una cápsula de estar procesando, donde todo el tiempo estás metido en eso. Y la cantidad de información que hay es brutal. Así que bueno. Brutal es un tema que me dedico bastante. También hay un nombre que quiero mencionar. Hay un gran influencer, digamos, que trabaja con emprendedores de Estados Unidos, se llama Pat Flynn, y él está trabajando y divulgando actualmente bastante sobre su libro que está escribiendo, sobre aprender, de qué manera aprender hoy en día con justamente el colapso de información que hay. ¿Cómo puedo aprender lo que necesito en tiempos acordes con ese absolutamente colapso de información que podríamos tener disponible? Digamos, información hay de todo, y ahora con ChatGPT más colapso todavía, pero cómo podemos manejarnos en ese momento. Entonces es un tema muy relevante, muy actual, y creo que nos toca a muchos de alguna u otra manera esa sobrecarga de información en cada momento del día, básicamente. Y sí, yo creo que con un proyecto así tan grande hay que, digamos, cerrar un poco algunas puertas y dejar en espera algunos podcasts, algunos newsletters, algunas otras cosas y decir, bueno, después a lo mejor vuelvo. Sí, por eso, o sea, cerré todo lo demás, digamos. Yo como que venía haciendo un montón de cosas, incluso lo que compartía en redes, como que era mucho más, nada, intenso y ahora dije, bueno, no, me concentro, termino esto y mi idea justamente es que esté no solo resumido, sino como que sea comprensible, o sea, que uno pueda agarrar y entender, bueno, absolutamente todo para mí, ¿no? Como que tengas realmente no solo como por arriba, sino la profundidad de lo que implica para mí el arte, ¿no? De los acompañamientos con microdosis. Por eso le llamé a mi, viste, mi formación el arte de la microdosis. Me parece que eh, es como una aventura todo esto lo que estamos viviendo los profesionales que nos lanzamos a poder como meternos de lleno en esto, ¿no? Porque estamos construyendo. Entonces es difícil y es lindo a la vez, pero co-construís con el otro, o sea, la persona que tenés delante, el paciente que tiene una dolencia, digamos, y por eso viene como paciente. eh, Nosotros, o sea, tenemos que avisar que estamos en una etapa experimental, entonces que lo que importa es la comunicación y ver juntos, ¿no? Lo que está sucediendo y bien qué vamos a hacer en forma conjunta, que eso es diferente
Antes, si bien uno, o sea, uno le podía dar como, obviamente, uno no impone, no dice, bueno, es esta pastilla o esta pastilla, pero tampoco hay mucha opción a veces. Entonces es como, bueno, yo te puedo ofrecer esto. Ahora es, no sé, es muy diferente. Siempre digo que lo lindo de esto es como volver a lo artesanal, a lo que se suponía que era como antes, ¿no? Donde se hacían más como preparados magistrales, no eran todas fórmulas así predeterminadas, ¿no? Entonces uno daba un poquito de esto, un poquito de esto. Bueno, este libro la idea es que como que podamos volver a pensar en todos esos poquitos de que se podrían utilizar para. Ok, ok. Dije un montón. ¿Para quién se escribe? ¿Para quién lo escriben? ¿En el grupo para profesionales, para público general? Yo creo que lo va a poder leer público general, pero está dirigido a que los profesionales puedan tener un libro de consulta donde puedan, y los que no conocen, fundirse, y los que conocen, aprender un montón. Porque, digamos, yo también estoy aprendiendo un montón a medida que lo hago. Entonces, mi único problema, y los que cursaron conmigo me quieren y me odian por eso, es que doy muchísima información. Entonces ese es el tema que tengo que ver, cómo que sea digerible, cómo lo voy a recortar de alguna forma. Pero bueno, ese es otro tema. Que sea profundo, que sea práctico, que sea lo justo para poder también digerir y aplicar esa información, si no queda nada. A veces menos es más en cuestiones de información, porque si no inundamos y nos queda nada, no sabemos apenas nuestro propio nombre a veces. Sí. ¿En qué porcentaje de avance está el libro, más o menos? Está bastante avanzado. Bastante avanzado. Sí. Bien, hermoso. Estamos grabando casi el 23 de mayo 2025. Hablando de libros, este año también tuviste un lindo, o pudiste hacer un lindo aviso, creo que fue este año. Que uno de tus casos, de tus publicaciones, fue publicado en el libro del famoso James Fadiman. Sí. En un libro que también se llama algo con microdosis. Sí. ¿Quieres contarme un poco del caso y de la relación? ¿Conoces a Fadiman? Es un hombre muy famoso, creo que también está relacionado al Instituto de Microdosis de Ámsterdam, del personaje de Fadiman y del instituto, capaz, y qué relación tenés con el instituto y Fadiman como investigador, y también tiene un perfil de mucha aplicación, ¿no? Por lo poco que lo conozco. A ver, Fadiman se llamó como el padre de las microdosis. Él escribió el libro tan conocido. Ves que soy muy mala, lo tengo acá. Bueno. ¿Algo con microdosis? No. ¿No? No, es un libro como del viaje, digamos, de los viajes psicodélicos, la guía del explorador psicodélico. Y él, ¿En qué año? ¿En los 90s? ¿Algo así? No, ese libro... Pero tiene décadas trabajando con sustancias, ¿no? Sí, pero ese libro creo que era... Yo soy muy mala de las fechas, no me acuerdo si 2011 que se publicó ese libro. Ok. Y él ahí habla de las microdosis, ¿no? Y como que lo pone en un libro, digamos, ya publicado. Y él, se dedica mucho a la investigación, a recolectar historias, digamos, con gente, pero es como uno de los popes de los psicodélicos en general, pero bueno, es como muy conocido con las microdosis. Y Microdosing Institute, realmente hicieron un trabajo espectacular y yo creo que, no sé cuánto trabajan, si trabajan en conjunto. Yo de ellos conozco a una que fue de las fundadoras, que me pareció muy piola. Y bueno, nada, pero no es que yo trabajo con ellos, digamos. Y con Fadiman, Fadiman lo invitamos, yo formé parte de la organización del Congreso de Microdosis que se hizo el año pasado.
y ahí lo invitamos a participar. Creo que ahí él anunció el tema de, bueno, lo del libro, y ahí ya perdí el registro de si le llegó o cómo le llegó el artículo, si fue que se lo envió a alguno de la gente que estaba, bueno, no sé, ahí ya me perdí. Y estaba leyendo el libro de él, para ver que mi libro no sea una copia del libro de él, o sea, que no tenga sentido ya ni publicarlo, porque podía pasar, como es de microdosis. Y estoy leyendo así, muy, muy rápidamente, como para ver de qué se trataba, y de repente digo, esto yo lo dije. Mira. Y claro, y de repente estaba todo el caso clínico, que fue el primer reporte publicado de un proceso de desmedicalización, ¿no? De quitar los psicofármacos que tenía a una persona en un protocolo de microdosis. Fue un protocolo largo, y tenía una depresión, y yo voy contando todos los cambios que se lograron con el proceso de microdosis, ¿no? Y que se logró la desmedicalización sin síntomas de discontinuación, es decir, como por lo general son muy difíciles de retirar por los antidepresivos, por ejemplo, ¿no? Entonces él lo publica como realmente el primero y el único todavía publicado de ese modelo de quitar psicofármacos. Y bueno, a partir de ahí yo sé un montón de gente como que o sea, me contaron como, no, bueno, también yo lo había presentado en la Universidad de Quilmes, en unas jornadas, que estaba junto a Francisco Centeno, que es un psicólogo también muy, muy interesante. Lo va a estar en mi curso también dando unas clases. Bueno, nada, y eso. Y ahí como que, bueno, nada, un montón de gente estaba haciendo o empezó a hacer esa misma práctica, y así que es lindo de escuchar eso, ¿no? Fue como muy, muy emocionante, la verdad. Me hizo muy Así feliz. que te diste cuenta que fuiste citado en el libro o presentado tu caso cuando tenías el libro en tus manos. Claro, o sea, lo estaba leyendo en ebook, porque, En ebook. porque hasta que llegaba o sea, realmente esto es como, bueno, es una maratón. Entonces lo leí rápido y de repente vi, y aparte en los agradecimientos, o sea, como que lo puso por todos lados, la cita, la referencia, así que nada, re lindo. Y ahora me voy a ir a MAPS, al congreso, así que pretendo decirle hola, gracias. Soy yo. Qué lindo, sí. Buenísimo Sí. que aparece eso. Sí, yo creo que lo interesante también, lo que entendí de las pocas entrevistas en formato podcast que escuché con Fadiman, que creo que él siempre fue del lado de registrar casos, de los testimonios y experiencias. Como, Sí. yo creo que entendí que nunca era terapeuta o capaz que sí, o investigador universitario, ¿no? Tenía un perfil como medio raro, Pero no sé si no es no tan médico. científico, Sí, pero no sé si no es pero médico, ¿eh? no, puede ser, Mm, no lo sé, pero básicamente lo que hizo hace décadas es registrar casos. claro. Gente que hacía algunos tomas de sustancias psicodélicas de alguna otra manera en un entorno más controlado o menos y registrando casos que pasa. Empirismo. Ujú. Yo creo que lo interesante hoy en día es que hay muchísimo empirismo y relativamente pocos casos muy, muy claros o investigados en toda la profundidad, aprobados con todos los certificados académicos que hay, que eso va a llevar muchísimo tiempo, muchísimo dinero y en paralelo la cosa avanza. Y no empezó ayer, sino hay décadas de ese inicio de registro. Eso me pareció lo interesante, que él hoy en día es uno de los más famosos en ese tema y básicamente empezó relevando casos. No esperaba que otros le dan el permiso, que no sé qué, que se termine la prohibición, sino dice, eso también es una forma de sacarse encima la carga, la responsabilidad, es decir, haz lo que quieras, hagan lo que quieran, pero yo registro solamente los resultados sin hacerme responsable de lo que puede pasar. Es una manera de avanzar con ese trabajo, me parece, sin cargarse con toda esa responsabilidad que es imposible hacer, Lo ¿no? interesante de él, en la guía del explorador psicodélico, viste que yo te digo los nombres, problemas, dice cómo hacer viajes seguros en algún punto, explica un poco eso. Entonces es interesante, porque él, además de recopilar
da alineamientos. Este libro aclara mucho también para un montón de gente, el libro que hizo él. Y tiene un perfil, no, o sea, es muy amoroso y muy humilde, o sea, no es solo una recolección de datos. Hizo un Ujú, montón digamos, tiene un montón de recorrido y un montón de trabajo. eh, ujú, que también, no sé, también esos trabajos son muy importantes y sobre todo en microdosis, que es muy difícil porque es muy variable, o sea, todos reaccionamos diferente, ese es el punto. Entonces es muy ujú, difícil lograr estandarizar algo. ujú. Sí, somos humanos, somos todos muy, muy diferentes. Lo sé, incluso yo que soy ingeniero ambiental de formación y no tengo nada que ver con el mundo médico o terapéutico, y lo veo y lo sé, incluso los gemelos son tan diferentes que genéticamente o por educación, por cuestión social, deberían ser mucho más iguales, no lo son. Hay un factor ahí adentro que algunos lo llaman no sé qué, chispa espiritual, que nos hace individuos muy marcados a cada uno. Eso creo que es una realidad que yo por lo menos lo tengo claro hoy en día. Y sí, capaz que las terapias tienen que responder un poco a eso, a la individualidad de cada uno. El problema es que con las microdosis estamos hablando de planos muy sutiles, donde los Mm, cambios son con el tiempo y muy de a poquito. Entonces, no es lo mismo una dosis alta, donde el cambio es mucho más gráfico, más visible, o sea, hay como un quiebre biográfico, se puede decir, digamos. Uno se acuerda las experiencias como mucho más marcadas. Esto, al ser a lo largo del tiempo y encima la variabilidad que hay, porque, o sea, digamos, con las dosis plenas también pasa lo mismo. Uno no tiene nunca el mismo viaje. ujú, Ni las personas tienen los mismos viajes. Pero bueno, al ser tan impactante, uno puede cuantificarlo de forma, o al menos digamos, las herramientas para cuantificar están diseñadas para esos estudios. No hay diseños para cuantificar cosas tan sutiles como lo que se está viendo que podría estar sucediendo con las microdosis. Es interesante eso, porque ni siquiera, mm, yo uno de mis temores más grandes es que digo, bueno, estoy escribiendo esto, pero bueno, no sé, pero yo la verdad es que lo veo todo el tiempo en el consultorio. Es como imposible no creer que generan, o sea, que acompañado de una forma terapéutica responsable y bien guiada, no se pueda amplificar el proceso. O sea, yo trabajo con terapia vincular familiar, ¿no? De la mm. línea de Claudia Messing, es muy increíble. Y lo que logramos es realmente como amplificar los procesos, o sea, que se llegue más a conectar las personas, pero no es el tipo de es como, mira, se hicieron estudios donde buscaban ver si se generaban incrementos de la empatía, ¿no? A nivel emocional de las personas. Y no daba negativo, pero sí se afectaba, por ejemplo, la regulación emocional, ¿no? Entonces yo, pero hay personas que les incrementa la sensibilidad, ¿no? Entonces es como tratar de detectar de qué forma es que actúan. ¿No? Cómo operan estas medicinas. Y es un misterio muy interesante para, nada, eso, investigar. Muchos misterios. Em, un par de apuntes tengo, muchos en realidad. Dijiste antes que el caso que fue publicado en el libro de Fadiman, ese caso de desmedicalización, fue largo, de microdosis y largo. ¿A qué te referís con largo de Que la el terapia con proceso microdosis? total llevó 7 meses. 7 meses de toma y de acompañamiento para llegar a No, esos hubo resultados. descansos, pero sí fueron 7 meses el proceso Claro, total, digamos. ok. Y eso para... Porque, Sí. porque bueno, era una situación compleja, no era una Ujú, situación, o sea, el proceso tenía también antipsicóticos en dosis que no eran para psicosis, digamos, sino como potenciadores, pero tenía una desconexión emocional muy importante. Entonces después también hubo que trabajar con
qué hacer con esas emociones, porque lo que hacen los psicofármacos es que aplacan las emociones, ¿no? Entonces, cuando la persona reconecta, después hay que ver qué es lo que uno hace con eso, para que no Ujú, abrume, digamos. Y yo entendí que cuando era chiquito, ¿no? Cuando nos vamos armando nuestra personalidad, que tenía que estar tranquilo, tranquila para que me quieran, por ejemplo, eh, bueno, ¿qué hacemos con eso que estuvo tapado tanto tiempo? Me aparece enojo. ¿Qué hago con este enojo? ¿Está bien estar enojado? ¿Entendés? Digo, esas son preguntas que aparecen en las personas. ujú. Sí, yo hago terapia y hago también terapia con mi pareja casi todos los días y aparecen un montón de cosas donde identificamos a un nivel que no es grave, si no lo podemos charlar y conversación con una pareja, por ejemplo, es un tipo de terapia para mí. También descubriendo patrones que tenemos. Por un lado, que yo soy alemán, que ella es argentina, yo vengo de otra familia con otra historia y ella de otro, y tenemos patrones, y a veces me dice, vos tenés patrones que se repiten y tenés ahí creencias, etcétera, y 20 minutos después le digo, sí, pero mirá, vos también. Tenemos muchas creencias y nuestra mente es digamos, de alguna manera entrenada, tenemos un montón de peli que nos está pasando en la cabeza y creo que es un trabajo de realmente cada uno y tengo muy poca idea del trabajo como terapeuta, Mm. pero lo puedo vivir o sentir un poco porque en mi propia cabeza pasa y hay mucho que nos estamos contando a nosotros mismos o estrategias que necesitábamos cuando éramos niños y ahora ya no. Y lo estoy también experimentando y es muchísimo que en nuestra cabeza la mente es tan compleja que las cosas que pasan que muchas veces no son inevitables en lo que hay en el afuera, en la realidad. A veces pasa solamente en nuestra cabeza, muchísimo pasa solamente en nuestra cabeza, ¿no? Ahí hay que ponerle palabras. Dejar de también tratar de adivinar lo que le pasa al otro y pensar en más de qué siento y hablar desde ahí. O sea, yo siento Mm, algo. mm, eh, o sea, uno no es responsable de lo que siente, es responsable de lo que hace con lo que siente. O sea, yo ujú, puedo estar muy, muy enojada y si te agarro y te pego, eso es un problema. Pero si te agarro y te digo estoy muy, muy enojada y vos me podés preguntar qué te dolió, porque detrás del enojo hay dolor. Entonces, ujú, si uno habla desde ahí, es como no falla la guía, la brújula para dónde ir. El tema es que ponemos pensamientos tratando de combatir lo que sentimos y empezamos a tratar de pensar por el otro. Y cuando uno trata de pensar por el otro, ahí se arman los líos. ¿Por qué no podemos nunca pensar lo que está pensando el otro? Yo no hay forma de que pueda darme cuenta de lo que estás pensando. Sí me puedo conectar con lo que estás sintiendo. Eso es diferente. Y ahí estamos hablando en el plano emocional que es mucho más, es otro lenguaje. Pero yo creo que el problema justamente los problemas actuales es que estamos todos tan desconectados por también el bombardeo de información que tenemos, que hace que conectarnos con lo que sentimos sea muy difícil. Y ahí se arman todos los líos. Y lo que tienen estas medicinas, justamente, los psicodélicos, es que buscan esto, ¿no? Reconectar, conectar emocionalmente y conectar con el inconsciente, que también hay muchas dificultades en el acceso a nuestro inconsciente, a diferencia de lo que pasaba antes, digamos, donde, digamos, antes todas las líneas freudianas, ¿no? Eran mucho más populares, si bien siguen siendo populares ahora, pero porque había mayor facilidad de acceso y ahora es difícil. Entonces es como si fuese que esto viene como una ayuda en algún punto. Y con las microdosis es muy interesante porque se genera como, yo le llamo el zoom metacognitivo, no sé, le puse ese nombre porque
flashé esa, que tiene que ver como que haces un zoom de los pensamientos, ¿no? Y como si los pudieras ver con cierta distancia. Entonces, esas creencias que antes estaban como muy cerca y que uno cuando está tan cerca de algo es como si estás metido en el bosque ves árboles, pero si te vas afuera ves el bosque, ¿no? Como que uno puede decir, ok, yo no soy este pensamiento, me alejo un poco de este pensamiento y este pensamiento puede ser desde soy malo a vos no me querés, vos me estás mirando mal, vos no me estás dando esto, ¿no? Entonces yo me alejo y digo, ok, es un pensamiento, ¿qué siento? Si encima ayudamos a conectar con eso, bueno, te puedo decir, me siento que, no sé, me siento lejos, me siento sola, me siento, ¿no? Y ahí, que al fin y al cabo lo que buscamos las personas es amor, ¿no? Que nos quieran. Estamos buscando eso. O sea, de algún modo u otro es una búsqueda de eso, de cercanía en algún punto. Más allá que después estén todos los problemas actuales de la fobia y todo lo que ocurre en los vínculos, que es un desastre, ¿no? Últimamente el tema de vincularse a nivel sexoafectivo, digo, ¿no? Como que está siendo muy complejo por el miedo justamente a quedar como atrapado con el otro, básicamente. Me fui muy a cosas muy No, no, terapéuticas, ¿no? no. Pero Sí, 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 sí. Yo trato de seguirte lo más atento posible y vinculo con algunas cosas que tengo acá en mis apuntes. Una palabra que dice acá es vulnerabilidad, porque me parece que es una palabra muy clave y también relacionado a lo que dijiste. Vulnerabilidad dice con ninguna pregunta al lado, pero más o menos no sé en qué momento la anoté, en qué contexto. Pero creo que el tema es eso, lo que hablamos un poco también de tu formato de podcast, cómo lo vas presentando, cómo yo lo quiero hacer ese programa también de una manera humana, auténtica y también no tapar o no fingir alguna perfección o alguna fachada que sea muy profesional o lo que sea, sino permitirse alguna vulnerabilidad. Creo que es eso para mí, una cosa importante al principio de no tener que aparecer perfecto o duro o lo que sea en el ámbito profesional, en el ámbito privado, de permitirse y admitir alguna vulnerabilidad, porque lo tenemos todos, hasta los tipos que menos vulnerables o sensibles parecen. eh, Ahí estoy cerrando una ventana. Eso creo que, por un lado, el tema vulnerabilidad, muy gran tema. Creo que hoy en día se habla mucho porque ya pasó el pico para mí de la perfección en cómo nos presentamos. Por ejemplo, si vos creas contenido en las redes, en Instagram, si yo estoy haciendo eso, digamos, yo creo que con toda la inteligencia artificial y con muchas cosas que hay hoy en día, lo humano, lo artesanal, lo lo valorado. auténtico, también lo vulnerable, gana un poco de vuelta en terreno y eso creo que para las cuestiones de autoconocimiento o terapias es muy importante para lo que vos hablaste un poco, para admitir en un principio, bueno, yo soy vulnerable. Y después tenemos que sumar la comunicación para poder comunicar al otro lo que me pasa y no reaccionar directamente en ese autopiloto que tanto o peli en la cabeza que tenemos, que yo me hizo eso y entonces yo tengo el derecho de volver tal o reaccionar de tal manera. En uno de tus posteos dice que la terapia con microdosis ayuda a reformular preguntas. Hace bastante tiempo que enganché de algún lado, no recuerdo dónde, y a veces también es eso. En esa tormenta de información, a veces resonamos con algunas cosas que nos quedan en la cabeza. Y ese dicho fue, como me lo había anotado incluso, no trabajar en las respuestas, sino trabajar en las preguntas. Y ahí me acordé de esa frase y, digamos, y lo vinculé con vos decís. La terapia con microdosis ayuda a reformular preguntas. En realidad yo lo que decía era como, perdón. No, no, no. Ah, Creo que la microdosis a veces nos ayuda a decir, la respuesta puede ser que
el enojo o el sentirse como de víctima, etcétera, pero capaz con la microdosis nos ayuda, o así lo entendí ese posteo, de reformular las preguntas. ¿Por qué reacciono así? Porque también lo que vos dijiste, un poco de conciencia de observarse a sí mismo, cómo uno reacciona, piensa y lo que a uno le pasa. Como ese estado un poco ampliado de alguna conciencia, de poder observarse a sí mismo y sus propios pensamientos. Capaz, así lo entendí por lo menos yo, y de ese contexto terapéutico, como yo lo entiendo o que lo aplico también para mi vida, es pensar o trabajar en las preguntas. ¿Qué me llega a hacer eso? ¿O qué me llega a esa reacción? Y no tanto en la reacción así. Sí, así lo entendí, pero si querés comentar un poco sobre eso, que hablé mucho. No, me encanta aparte ver cómo, digamos, cómo cada uno interpreta lo que uno escribe, ¿no? Yo en realidad, si mal no recuerdo, es como que yo lo que decía es como que estamos, a ver, tratando de entender como las leyes de la microdosis, las leyes naturales, ¿no? Como yo, era como, bueno, tal vez el problema no está en que no hay evidencia, sino que estamos planteando buscar la evidencia de un lugar incorrecto. Entonces tal vez hay que hacer nuevas preguntas, ¿no? En ese caso yo lo planteé así, pero yo creo que el punto es que estamos como mirando desde un lugar muy conductual, ¿no? Como, bueno, ¿qué me pasa a nivel situacional? Y como poniendo el foco en el resultado, ¿no? Y cuando uno pone el foco en las raíces de eso que a uno le pasa, que por lo general las raíces son en cómo uno entendió que funcionaba el mundo, y uno entendió cómo funcionaba el mundo en su hogar. Cuando uno era chico, en las dinámicas familiares se construyó la forma en que entiende cómo funciona el mundo. Más allá de que después podamos hacer un montón de esfuerzo y un montón de cosas para lograr tratar de evitar esos pensamientos, esas conductas que vienen como de adentro, ¿no? Y cuando digo vienen de adentro, como que vienen de atrás. Entonces, para mí, esta es mi forma, obviamente no es una verdad absoluta, pero cómo yo encaro para que las personas dejen de sentirse o actuar desde un lugar que les genera consecuencias displacenteras, es tratar de ir a esas raíces, sea en la familia nuclear o si no ocurrió en la familia nuclear, como a nivel transgeneracional, que pasó más atrás, que le pasó a tu mamá con su mamá, que le pasó a tu abuela, etcétera, donde vamos haciendo como una especie de investigación hasta que podemos entender, porque muchas veces lo que sucede es que, ¿viste la frase sos igual a tu abuela o a tu abuelo? ¿No? Como que porque realmente muchas cosas se saltean generaciones, ¿no? Entonces tomamos heridas como si fuese que cada uno, esto es la forma que yo que lo pienso, y así como yo un montón de personas, como si fuese que cada uno viene a este mundo a resolver algunas cargas familiares, ¿no? No solo lo que te pasó a vos, sino además como, bueno, mochilas de cosas de la familia que te dijiste, bueno, yo me quedo con esta. Y yo me quedo con esta y por lo general es muy pesada. Entonces, uno con lo que le pasa, y aparte, de hecho, lo que te pasa en la vida, por lo general, viene a tocarte ese punto doloroso. O sea, cuando las cosas se repiten, por lo general te están diciendo, bueno, ¿qué tenés que revisar? Los síntomas que tiene el cuerpo. Yo tengo, o sea, si alguien te quebrás, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué dolor? Y siempre hay una conexión, una línea histórica, traumática o lo que sea que te remonta a eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí es interesante ir. Y lo interesante de estas medicinas como ayudas, como complementos, como todo lo que te trae, porque no solo te trae a nivel como mental, sino aparecen en los sueños, y uno puede moverse de la rigidez mental
que uno se va construyendo en la vida justamente para sostenerse en este mundo que es bastante hostil, ¿no? Entonces, es como el cambio de paradigma, porque de repente es como, bueno, queremos conectar, ok, ¿y qué hacemos cuando conectamos? ¿Cómo, si no tenemos una guía? Yo una vez le decía a un paciente, si vos, por ejemplo, tomás una microdosis y vas a un lugar que es muy desafiante y muy hostil, lo que vas a hacer es armar más defensas. Estás haciendo lo contrario a lo que querés. Vos querés conectarte más y estar más blandito, pero si vas a un lugar que todo tu ser siente que te están atacando, y fortalezas más grandes. Entonces hago lo opuesto. ¿Se entiende? Entonces es como, sí, ayuda a repreguntar, pero tenemos que tener un marco que nos acompañe a poder hacer algo con esa información. Si no es información y ya. Que hay personas que pueden elaborar por sí mismas, digamos, un montón de contenido porque ya tienen un montón de herramientas, sí, las hay. Pero por lo general, me incluyo, o sea, la realidad es que para salir de situaciones y para dejar de repetir patrones y cambiar, al menos yo también necesito ayuda, digamos, en ese sentido. Por eso, bueno, me parece que esto, ¿no? Que hay que empezar a observar todas estas cosas, no plantearlo como magia, no es para todos. Tampoco las terapias, todas las terapias no son para todos, ¿no? Para todos los cuadros, para todas las situaciones, o sea, y por suerte no todos necesitan terapia, digamos. Hay momentos para mí que en la vida que uno necesita, pero no necesariamente toda la vida. No sé por qué me fui hasta acá, no sé, me fui a cualquier lado, pero bueno. Nada, está muy bien. Tenía dos cosas. Sí, yo creo que por un lado, lo que pensaba antes toda la información y un poco lo que dijiste recién, por un lado sí, como cada consumo de cada cosa, por ejemplo, la deconstrucción, como también se puede llamar, o ablandar esa rigidez, obviamente también tiene riesgos, como cada terapia que pone en movimiento algo, o cuando se pone en movimiento algo, después se puede amoldar de otra manera, también no solamente positiva. Yo creo que hay riesgos y hay que tomar y tener cuidado con cada cosa que nos afecta profundamente. También puede, digamos, tener no solamente las promesas muy buenas de Instagram que te va a mejorar la vida y resolver todos los problemas instantáneamente, una dosis, un mes y está todo resuelto. Creo que también con respecto a la información debería ser un poco acompañado, porque si tomo microdosis y sigo mi vida exactamente igual como antes, y va a ser también un poco difícil de colapso de información, de tomarse todas las cosas un poco más tranquilas para que la cabeza y el cuerpo puede, digamos, configurarse de otra manera. Creo que también es importante de acompañarlo con un poco de cuidado del cuerpo en cuestión de información y en cuestión de ritmo, en cuestión de bajar un poco el estrés, de hacer esa intención de no solamente tomar la microdosis y seguir la vida como antes, que hubo problemas. Pero bueno, sin entrar muchísimo a lo terapéutico, que por un lado me interesa como amateur, como externo, pero lo que entendimos un poco, y ya lo mencionaste y ahora lo quiero usar, es el arte del microdosing. Sí, es un arte y eso es también el título del curso que estás dando, que está justamente ahora ya empezó. Pero quiero que comentes un poco sobre por qué elegiste arte. Ya lo sabemos un poquito porque es complicado, está dentro de los detalles, ¿no? No es así o así, blanco o negro. Eso por un lado, y comentame un poco sobre el curso, que es un curso largo, extenso, de 6 meses o 4 meses, 40 horas, 7 meses, muchísimas clases. Comentame un poco sobre el curso y sobre el título del curso, el Dale, arte. dale. Y, sí. Gracias por preguntar. La verdad que me encanta el curso, es como muy creado, es como desde el detalle, ¿no? Por eso tal vez el arte, como que fue siento que cada palabrita, que ahora hay mucho más acceso a la información, pero en el momento que fui creándolo tal vez era mucho más difícil el acceso, ¿no? Entonces, como que, o sea, por un lado,
el arte en la creación, ¿no? De lo que para mí implica, porque lo voy moviendo todo el tiempo, actualizando todo el tiempo, pero por otro lado, el arte de la práctica, porque yo siento que tenés que tener muchas herramientas, ¿no? Y mi idea justamente con el curso es, por eso es tan largo, tratar de dar todas las herramientas posibles, ¿no? Que pueda, que sienta que son imprescindibles, fundamental, bueno, todo lo que pueda dar, que yo lo haría más largo, pero siento que la gente sí no podría hacer tanto curso, porque uno dice, bueno, microdosis, bueno, sí, pero tiene un montón de vaivenes, porque estamos tocando la salud de las personas, ¿no? Y sobre todo la salud mental, que para mí la profesión, yo por ejemplo, yo arranqué haciendo clínica, formándome como clínica, soy médica internista, ¿viste? Cuando vas al hospital y te internan y te atiende alguien, digamos que más o menos que sabe de todo, que te puede atender, pero no es especialista en otro tipo de cosas. Bueno, y Gracias por la aclaración, sí, me sí, sirve. sí, sí, porque es como uno dice, bueno, clínicos somos todos, no, Sí, médico, no, si no lo necesito mejor, no, entonces fue sí. una especialidad toda. Y bueno, y después hice psiquiatría, ¿no? Después de eso. Y es como cada cosa que uno va aprendiendo tiene su arte, su forma. Y yo siento que esto es como el trabajo con psicodélicos, como si fuese una especialidad más. Yo le llamo psicoterapia asistida con microdosis, porque para mí realmente nos están asistiendo pero no es que solo, o sea, se puede pensar como un suplemento, no sé qué. Bueno, ojalá que no se termine convirtiendo en eso por todos los potenciales que tienen. Pero em, bueno, básicamente eso es como el arte y la artesanía de aparte de que uno puede ir, te lo voy a llevar atrás. Cuando yo era chica, jugaba a las brujas, ¿no? Y tenía como unos Ujú. frascos llenos de piedritas de colores brillantes. Entonces hacía pócimas, ¿no? Y de repente cuando estaba en una guardia en clínica, era de noche y estaba rompiendo ampollas, haciendo un montón de jeringas, porque tenía que dar una inyección muy complicada. Y decía, ay, mira, es lo mismo. Bueno, y esto yo siento que volvemos a esto, noté un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito, y vamos armando como combinaciones que son adecuadas a la persona, no es como el estándar, por eso. Mm, Y bueno, ujú. el curso, la formación, trata eso, ¿no? De todos los vaivenes, sumado a la nutrición, sumado a experiencias desafiantes, y yo pretendo que vaya siendo móvil y que cada vez sea diferente, para que los profesionales, porque aparte, o sea, profesionales, terapeutas, digamos, gente que esté trabajando con gente acompañando o quiera acompañar con microdosis, que tenga todas las herramientas que se necesita. Al menos esa es como mi intención y lograr que adquieran mirada crítica. Es decir, Ujú. no solo para quién corresponde, sino yo qué aptitudes como profesional, como terapeuta, como coach, como el que está del otro lado, puede o no acompañar este proceso, cuándo pedir ayuda, ¿sí? Y si ya tenés, por ejemplo, sos psiquiatra, que ya sabés ciertas cosas, bueno, que puedas hacer el upgrade a poder trabajar bien con estas medicinas. Básicamente es eso, ahí como mi finalidad con este curso tan extenso que vos comentás. Sí, vos tenés un Instagram bastante conocido con mucha información y tenés tu sitio web propio. Los links los ponemos en la descripción, pero es básicamente tu nombre, Mariana Sarankin, y ahí se encuentra, pero ponemos los links acá. En Instagram también se encuentra bastante fácil con tu nombre todo. Ahí está la información sobre tu trabajo, el curso en sí, etcétera. Sí, yo creo que antiguamente, por lo menos en alemán, era más conocido cuando hablábamos de libros viejos que trataban de médicos, perdón, ya es tarde, la concentración ya está un poco baja. Um, viernes son las 6:20, también tenemos que ir cerrando. El arte de curar.
el arte de curar, el arte del médico, que hoy a veces voy al médico y tengo una gripe y mi duda es solamente si me da pastilla A o B. Ahí no encuentro mucho arte. Eso es algo que no quiero criticar a nada demasiado, que no sé, pero se perdió capaz un poco el arte también por el ritmo que probablemente lleven los médicos, que no permite mucho arte, trabajo artesanal, sino es como el contexto del médico donde trabajan en hospitales, etcétera, para lo que sea. Pero parece que se perdió un poco esa orientación del arte de curar también en lo que sí creo que es un poco una reconexión con ese objetivo de profesión de médico, de que sea el arte de curar de alguna Y manera, pero que sea un arte. de Ajá. cercanía, eso es como el arte, ¿no? El trabajo donde hay un ida y vuelta y juntos vamos como construyendo el tratamiento. Eso creo que, no sé, son expresiones de la humanidad y son expresiones artísticas también de la humanidad, el ser creativos para trabajar con nuestra existencia, por así decirle. Ujú. Sí, el curso de todos modos es virtual, pero sincrónico, ¿no? Virtual, sí, o sea, se pueden acceder a las grabaciones que les dejó todo el curso, pero la parte práctica Claro. no la grabo por cuestiones, nada. Del momento. Sí. Mira, tengo bastante preguntas anotadas todavía. A ver, me gustaría saber más de testimonios, porque testimonios seguro que tenés un montón y yo creo que eso para médicos o para gente que trabaja con pacientes, una de los motores atrás más importantes, porque hay un gris legal, a lo mejor hay otras cosas más rentables como médico. No sé, creo que hay un montón de dudas o preguntas. Científicamente, en ciencias exactas, no está todo 100% aprobado como debería ser. Pero yo creo que entiendo que un poco una motivación atrás son siempre los testimonios. No sé si te acordás o puedes nombrar un testimonio que ahora espontáneamente te parece muy, muy lindo compartir, que una de las motivaciones de microdosis o macrodosis para decir, mira, ese tipo de testimonios me da motivación y energía para seguir, Bueno, aunque no sea capaz lo más fácil. Eso igual el testimonio más, o sea, que quise compartir ese reporte, porque de repente ella no quería vivir y de repente quiso vivir, ¿no? Y entonces frases que escucho todo el tiempo, es como me reconectó con la vida, me reconecta con la vitalidad, se me volvió a despertar el cerebro, pude sonreír, me pude reír, no me reí hace un montón, Mariana. Claro, una cita dice que volvía a cantar. Sí, y aparte era como estaba en la ducha y volví a cantar y yo hacía un montón que no cantaba y me daban ganas de llorar porque digo, qué cosas tan lindas que tenía una paciente que no había forma de salir del rulo mental en el que estaba, con una situación familiar, y era irreductible eso, no salía y no salía de ese tormento. Y sale el tormento y puede dejar, o sea, no es que no se conecta más con esa situación, de repente me trae familiares, cosas de otras cosas que no eran lo anterior con lo que estaba enganchada. Entonces, es como, yo me sigo sorprendiendo, es como ese, bueno, tengo un amigo que me dice, bueno, estás hablando de magia. No, no estamos hablando de magia, pero sí que de repente cosas que parecía que no y de repente son. Ahora, no es para todos, no a todos le funciona de la misma forma, ¿no? Yo lo que no quiero es como caer en la romantización, por eso mi Instagram da un montón de información porque quiero que te dan un montón de información. Es medio mala onda mi Instagram. En un punto yo siento que no me pareció que eso. Que no es como tan de venderlo, ¿entendés? Como porque siento que es una práctica que no sé, puede ser muy hermosa, pero también puede ser muy difícil, ¿no? O sea, también aparece emociones. Hay un momento de crisis, inevitablemente.
por el contacto emocional. Pero bueno, nada, tengo un millón de historias para compartir. Sí. Desde, bueno, resignificar enfermedades también, ¿no? Encontrar como qué me traía esta enfermedad, ¿no? Como que aparezcan cosas también muy claras, no sé, pero en personas que no solo, o sea, porque tal vez eran personas que venían hace mucho tiempo haciendo tratamiento, ¿no? Y esto se nota un cambio, es diferente, no es lo mismo que los otros procesos, ¿se entiende? O sea, yo también soy terapeuta y no, digamos, tradicional en ese sentido. Claro, sin sustancias. Claro, sin sustancias. Ni de las convencionales ni de las otras. Claro, hablar nomás. Claro, que me encanta la realidad, me encanta. Y creo que esto forma parte de, o sea, como que esa es la idea, que la gente entienda que no es esto, es parte de, y encontrar el espacio que le resuene a cada uno y que sea para cada uno. Eso, ¿no? Como yo es el mensaje que trato de transmitir, como no romantizar, pero sí que hay esperanza también, porque sí. Los testimonios que yo escucho o de personas que tienen testimonios son claros, al final de cuentas. No cada uno, y puede haber problemas y contraindicaciones y no sé qué. No es la solución mágica para todo el mundo, así de one size fit all. Pero lo que yo siento que ahora son las 6:30 de la tarde, un viernes. Vos estás acá todavía. En el fondo de tu imagen veo que ya se hizo de noche. Vos estás acá todavía, y de muchos terapeutas veo que les da energía y motivación para trabajar. Vos estás trabajando en ese libro que seguro que es un montón de tiempo. Estás haciendo el podcast, estás haciendo el curso, atendés. Se ve en toda tu presencia que estás haciendo muchísimas cosas. Te tomas el tiempo para estar acá charlando y con esa comunidad un poco fuera de lo plenamente terapéutico, también presentando algunas ideas, algunas cosas de tu trabajo. Es un montón, y veo cómo hace bien ese trabajo también a los terapeutas, porque yo creo que todos empiezan a estudiar con un fin noble, que quieren ayudar a las personas. Y si eso logran, creo que para el terapeuta le hace también muy bien, que alguien tiene que pensar en el terapeuta también, ¿no? En el médico, ¿no? Eso. No sé, sí. ¿querés decir algo? Pero vamos cerrando. Sí, yo lo que digo es, nada, como que hay que armar red, que yo estoy muy feliz de todos los colegas que fui conociendo. Colegas de todo tipo, digo, no colegas porque sean justos, sino como gente humana comprometida, y que busca, no sé, estar mejor y colaborar. Yo creo que eso es lo más lindo que me llevo, no solo de los conocimientos que me pudo dar y de los procesos y cómo siento que me fue transformando a mí también, ¿no? Yo tengo ya siento que va mucho tiempo de cositas de ir trabajando, pero no sé, un mensaje tal vez para los profesionales, que en este caso, como no hay como que es muy difícil transmitir si uno no lo experimentó, ¿no? Pero que es importante transitarlo con alguien que te pueda mirar, que te pueda ayudar a mirar de otra forma, ¿no? O entender el camino. Entonces digo, para los propios terapeutas también ese es el punto. Y que también muchos deben tener vergüenza, ¿no? Como, uy, ¿qué hago? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿No? Son cosas que se generan. Pero bueno, no sé, dije un montón de cosas y no dije nada, pero creo que puedo aportar, no sé, tal vez. Para quien le sirva, que lo tome. Yo veo un poco la vida, o trato de tomarlo como un buffet, cada uno que agarre lo que quiere, y lo otro lo puede, digamos, dejar y aportar lo que tiene, y entonces cada uno puede servir y no dejarse molestar por las cosas que a uno no le gustan. Si no te gusta las aceitunas, déjalas ahí, a alguien capaz le gustan. Así que totalmente. Si alguien puede, claro. Mira, dos cositas. El último podcast que escuché hoy con Marianela Duca fue creo que el octubre del año pasado, hace más de 6 meses. ¿Qué pasó? O entendí, creo que mencionaste que cerraste una temporada, ¿es así? Sí. ¿Volvés? Porque
te voy a seguir sí o sí, pero lo que más consumo son audios. Entonces, como el Sí, podcast me parece voy un a formato que seguir. más me gusta que seguir mucho Instagram, leo superficialmente a veces. Sí, ¿Vas a seguir? sí. Buena noticia. Sí, voy a seguir porque me encanta. Pero mi podcast es así, de repente me voy para un lado, pienso algo, de repente es medio inconexo, pero bueno, tratamos de esto, ¿no? De mantener como la humanidad. Es un espacio lúdico para mí, yo lo siento así. Entonces no me importa, digamos, como que si me juzgan, bueno, o si no sale tan bien. Es como realmente tratar de divertirme y compartir. Punto. Hasta ahí llego. Sí. Sí, también lo hago y quien no le guste, bueno, que escuche o mire otra No, cosa. igual son re lindos los podcasts. Yo creo que vos tuviste algunas experiencias, pero los dos no somos profesionales de medios, son proyectos que haces vos un poco sola, creo que tenés un poco de ayuda para el armado y la publicación, etcétera, que haces tantas cosas que, bueno, parece que tenés un poco de ayuda, ¿sí? Sí, En redes o marketing, sí, etcétera. sí, Claro, tengo, bien. sí, un Pero team me gustaría hacerte hermoso. una última pregunta. O sea, ¿Cómo? digamos, toda la parte, lo que es la propiedad intelectual soy yo, digamos, la parte de información siempre, pero la parte de diseño. María Romero Alves es una genia en diseño. Después, si querés, te paso para que la sigan a ella también, que hace unos diseños Muy bien. hermosos. Y, bueno, gente Sí. que está en el team, como Maca, Sí. bueno, no importa. Sigo. Bien, me gustaría cerrar con una última pregunta porque la escuché en otro programa y me gustó tanto y me parece que para vos también te la quiero hacer. Es la pregunta, si tuvieras recursos, tiempo y dinero ilimitados, ¿qué harías? Lo que estoy haciendo ahora. Ok, muy bien. Este libro. Terapias, ¿y qué haces ahora? Muy resumido. Estoy libro. escribiendo este libro que para mí es hermoso poder hacer esto, seguir acompañando procesos que me parece hermoso, seguir compartiendo con profesionales, dando charlas. Yo creo que realmente, nada, estoy muy agradecida de estar pudiendo hacer esto, más allá que por momentos obviamente uno se cansa y pasan cosas. Estamos, no sé, a mí me encanta aprender y compartir es aprender del otro. Y el libro colaborativo, en fin, todo lo que está sucediendo. Hermoso. Buenísimo, cerramos con eso. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Muy buen fin de semana. Espero que nos veamos en algún evento presencial algún día. Sí, gracias por la invitación. Me encantó compartir. Bueno, hasta luego. Gracias. Chau. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, compartilo con un amigo. Si te quedaste con dudas o tenés algún comentario, mándame un mensaje por Instagram. Hasta el próximo episodio.